¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación a la miocardiopatía hipertrófica? Dice, los sujetos jóvenes con esta enfermedad y antecedentes familiares de muerte súbita son candidatos a implantación de un desfibrilador automático. Eso es cierto, por lo que les comentaba, ¿no? Una de las causas más frecuentes de muerte súbita es la miocardiopatía hipertrófica porque te condiciona a desarrollar arritmias malignas, principalmente fibrilación ventricular. Entonces, el único tratamiento de la fibrilación ventricular es cardioversión eléctrica. Entonces, a estos tipos de pacientes usualmente se les pone un desfibrilador automático implantable, que el desfibrilador detecta la arritmia e inmediatamente descarga y el paciente cardiovierte a ritmo sinusal, ¿no? Y evitas la muerte súbita. La fibrilación auricular es frecuente, también puede presentarse FA en miocardiopatía hipertrófica por dilatación de cavidades. El tratamiento de elección de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva en ritmo sinusal e insuficiencia cardíaca es digoxina por vía oral. Esto es discutible, les voy a explicar por qué. Luego dice, la fibrilación auricular en estos pacientes es un factor precipitante de ICC. Claro, la FA en pacientes con compromiso de la función ventricular izquierda casi siempre es un precipitante de insuficiencia cardíaca aguda. Recuerden que el gasto cardíaco en un paciente con miocardiopatía hipertrófica está reducido. Y si disminuyes el gasto porque la aurícula no se contrae, entonces puede ser un precipitante de FA, sobre todo si la frecuencia cardíaca es muy alta. Si la frecuencia cardíaca o es una fibrilación auricular de respuesta ventricular rápida, la fracción de eyección se reduce demasiado. Puede ser un precipitante de ICC. Los pacientes con angina y miocardiopatía hipertrófica pueden ser tratados con beta block, sí. Lo que buscas en la miocardiopatía hipertrófica es reducir a como dé lugar, de cualquier forma y en última instancia de forma quirúrgica, el grosor del tabique interventricular. Entonces, cada cosa o cada factor que aumente la contractilidad va a producir mayor grosor del tabique interventricular y mayor obstrucción del tracto de salida de la aorta. Entonces, la digoxina es un medicamento inotrópico positivo, aumenta la contractilidad. Entonces, no se usa nunca un inotrópico en pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Los beta block, al contrario, son inotrópicos negativos, ¿no? Sí, están indicados, ¿no? Sobre pacientes con angina, le das un beta block, el corazón se contrae menos, se obstruye menos el tracto de salida de la aorta. Dice, en el postoperatorio inmediato, un politraumatizado está cianótico, hipotenso, se ocultan muchos sibilantes. La medición de la presión venosa y la presión capilar o de enclavamiento están muy elevadas, ¿no? Quimio terapéutica no necesitaría en absoluto. Ves un paciente posoperado, politraumatizado, cianótico, hipotenso, se ocultan muchos sibilantes. La presión venosa y la capilar están muy elevadas. Es un paciente con un shock cardiogénico, ¿cierto? Que probablemente, si es posoperado, politraumatizado, lo más probable es que este paciente esté haciendo un tromboembolismo pulmonar masivo. Está chocado, está haciendo tromboembolia pulmonar masiva, falla cardíaca masiva, falla cardíaca aguda severa. Entonces, ¿qué es lo que no hay que hacer en un paciente con insuficiencia cardíaca? Oxígeno, sí. Dar un vasopresor, también. Dar diuréticos, sí. La causa es cardiogénica. Necesitas reducir volumen, reducir la sobrecarga pulmonar. Recuerda, mira, tiene sibilantes. El paciente está con un edema agudo de pulmón, además. Estimulantes beta 2 adrenérgicos. Los beta 2 adrenérgicos, recuerda que los receptores beta 2 son vasodilatadores, ¿ya? Entonces, beta 2 adrenérgicos, si se dan vasodilatadores, pacientes con ICC se usan vasodilatadores. Lo que no puedes hacer es reponer volemia, pues un paciente sobrecargado, no está indicado aumentar la volemia, ¿no? Todo paciente con ICC no puedes darle líquidos, ¿no? O sea, es ilógico que tienes un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, un edema agudo de pulmón, le pases 1 litro de cloruro porque está chocado, ¿no? Lo vas a congestionar más y hasta lo puedes matar. Puede aumentar la presión de enclavamiento pulmonar. En un TEP masivo hay falla cardíaca derecha usualmente, ¿no? Súbita, que rápidamente descompensa el ventrículo izquierdo, porque el problema en el TEP masivo, más que la falla derecha, es la falla izquierda, porque
el ventrículo derecho se congestiona y prolapsa el tabique interventricular hacia el ventrículo izquierdo. Entonces el gasto cardíaco izquierdo está muy reducido, excesivamente reducido, y eso produce edema agudo de pulmón y shock cardiogénico. No, o sea, por el problema, o sea, a ver, te digo, el enclavamiento, la presión de enclavamiento pulmonar es un paciente con hipertensión, perdón, con falla cardíaca izquierda, que está haciendo hipertensión postcapilar. ¿Me entiendes? Postcapilar. Ahora, el único que te da este cuadro es el TEP masivo. El TEP submasivo, digamos un infarto pulmonar pequeño, no te da este cuadro. No aumenta la presión de enclavamiento, no aumenta la presión venosa, nada, simplemente es el dolor torácico, puede haber hemoptisis, taquicardia, taquipnea o insuficiencia respiratoria, ¿no? Pero no te da aumento de la presión de enclavamiento. La presión de enclavamiento no sirve para que diferencies un TEP. ¿Ya? La tromboembolia pulmonar, la presión de enclavamiento no es un criterio de tromboembolia pulmonar. El cuadro clínico del paciente es lo que me lleva a pensar en una tromboembolia pulmonar y el contexto clínico del paciente. Paciente posoperado, politraumatizado, ¿no? O sea, tiene factores de riesgo para hacerme un TEP. ¿Ya? Mujer de 44 años, acude a urgencias de un hospital por disnea y palpitaciones. La exploración física muestra ausencias de onda A del pulso venoso. Bueno, ya les dije hace un rato en qué situación yo puedo encontrar ausencia de onda A, ¿no? Lo más frecuente, bueno, casi lo único que es la fibrilación auricular. La auscultación cardíaca es típica de estenosis mitral. Te da más datos aún, ¿no? ¿Cuál de las siguientes respuestas es obligadamente falsa en la exploración del paciente? El primer tono cardíaco se oye fuerte. En la estenosis mitral le dije hay un chasquido de apertura y refuerzo el primer tono, ¿cierto? La intensidad del pulso carotidio es variable. El paciente está en FA, algunos latidos van, otros no pasan, otros son débiles. Eso es variable, ¿no? Puede ocultarse un chasquido de apertura inmediatamente antes del soplo mesodiastólico. ¿Sí? El chasquido de apertura y el refuerzo de primer tono son típicos de la estenosis mitral, ¿no? El segundo tono será fuerte si existe hipertensión pulmonar. Claro, recuerden que el segundo tono es por por el retorno de sangre hacia la válvula aórtica, y eso produce cuando si hay hipertensión pulmonar o hacia la válvula pulmonar, ¿no? En el caso del corazón derecho. Si hay hipertensión pulmonar, la sangre va a regresar con más fuerza. Definitivamente el segundo tono será más fuerte si hay hipertensión pulmonar. El soplo diastólico finaliza en una acentuación presistólica. No. Lo que hay es un chasquido de apertura, ¿no? No hay acentuación presistólica del soplo. Ya. Anciano de 95 años, con pluripatología, dice, senil, 95 años, imagínate, diagnosticado de ICC en fase terminal, por lo que ha precisado múltiples ingresos hospitalarios, y en uno de ellos se ha demostrado fracción de eyección menor al 20%. Definitivamente es un paciente terminal, no tienes mucho que hacer con él, ¿no? 95 años, incluso acá te dicen que es una ICC terminal, fracción de eyección menos del 20%, dice está una semana hospitalizado con oxígeno, vasodilatador, diurético, inotrópicos, parenterales de una semana. El paciente se encuentra en situación de falla multiorgánica, disnea muy intensa, secundario en edema agudo de pulmón. ¿Cuál sería una más adecuada? No tienes nada que hacer realmente. Lo único que puedes hacer en el hospital, pues los pacientes terminales tienen mucho dolor generalizado. Lo único que puedes paliar su dolor es la morfina, ya que de paso disminuye todo el sistema adrenérgico. Recuerden, la morfina se da en un edema agudo de pulmón, no tanto por aliviar el dolor. Un paciente con edema agudo de pulmón probablemente no tiene dolor, pero tiene el sistema adrenérgico demasiado elevado, o sea, está por los cielos todo el sistema adrenérgico. La morfina es un buen bloqueador del sistema adrenérgico. Ese es el objetivo principal en pacientes con ICC o con edema agudo de pulmón. Indique la respuesta correcta. El segundo ruido corresponde con el cierre de las válvulas auriculoventriculares. No, pues ese es el primer ruido, ¿cierto? El segundo es con las sigmoideas. Los soplos continuos pueden auscultarse tanto en estenosis como insuficiencias valvulares severas. Sí podrían ocultarse un soplo continuo en estenosis y insuficiencia severa. En el pulso venoso yugular, la onda A
¿Se debe a la distensión venosa producida por contracción de aurícula izquierda? No, recuerden que los pulsos venosos son del corazón derecho, de contracción auricular derecha o por contracción ventricular derecha, dependiendo de qué onda de pulso sea, ¿cierto? Entonces no es correcta esa respuesta. ¿El pulso alternante es típico de la miocardiopatía hipertrófica? No, recuerden que les dije que era típico de la insuficiencia cardíaca congestiva de cualquier etiología, y la causa más frecuente de ICC es cardiopatía isquémica. El signo de Kussmaul es un aumento de la presión venosa central durante la inspiración. Esa es la respuesta más adecuada. El signo de Kussmaul, normalmente durante la inspiración las venas yugulares, bueno, lo que nosotros podemos ver, las venas yugulares internas, colapsan, porque la presión venosa central disminuye. El retorno venoso durante la inspiración aumenta, entonces las venas yugulares colapsan. En un paciente que tiene un taponamiento cardíaco, durante la inspiración la sangre intenta entrar a la cavidad de derecha, pero no puede, y todo se queda más bien en las venas yugulares, entonces la presión venosa más bien aumenta. Pues ese es el signo de Kussmaul, que es parte de la tríada de Beck del taponamiento cardíaco, ¿ya? La tríada de Beck también ha sido pregunta de examen: signo de Kussmaul, ruidos cardíacos apagados, hipotensión. 40 y 75 años, insuficiencia cardíaca congestiva crónica de origen mixto, hipertensivo isquémico de clase, no da la clase, con fibrilación auricular crónica 90 latidos por minuto. Tiene tratamiento con YECA, furosemida, espironolactona y anticoagulación. Supongo que es por la fibrilación auricular, recibe dicumarol. El paciente presenta deterioro progresivo lento con signos de ICC derecha e izquierda sin aparente desencadenante. Es un paciente con ICC que está está evolucionando de forma tórpida. Es distinto el control de la ICC en un paciente con FA y en un paciente sin FA. Recuerden que ICC más FA, la FA es un factor descompensante, sobre todo si es tiene una frecuencia ventricular rápida o acelerada. Hay dos tipos de control de un paciente con FA, que es el control laxo y el control estricto. El control laxo es con frecuencia cardíaca menos de 110. Digamos que se puede aceptar en un paciente joven, con el corazón estructuralmente aún normal, ¿no? Frecuencia cardíaca menos de 110. Y lo otro es el control estricto, que es una frecuencia cardíaca menos de 80, que debería procurarse en este tipo de pacientes, ¿no? Adulto, mayor, con ICC. Entonces, probablemente la frecuencia cardíaca sea lo que lo está descompensando. Y si ustedes ven el tratamiento, les dije hace un rato que el pilar del tratamiento de los pacientes con ICC es los diuréticos, diuréticos de ASA en realidad, diuréticos de ASA, como tratamiento de primera línea para manejar síntomas. En segundo lugar, YECA o ARA2, y seguido beta blocks. Y los beta blocks en un paciente con ICC más FA son preferidos para el control de frecuencia cardíaca. Uno, controlan bien la frecuencia cardíaca. Dos, que disminuyen mortalidad y disminuyen remodelamiento eléctrico cardíaco, que es producido por la FA crónica. Y los mismos 3 beta blocks que les he mencionado hace rato. Si el paciente no controla frecuencia cardíaca con beta blocks, se añade digoxina. En este caso, sí, la digoxina está ahí nada más, ¿no? Como primeras alternativas. A diferencia de la ICC sin FA, la digoxina es el último eslabón del tratamiento. En este caso, sí. Entonces, en este caso, el paciente no está recibiendo un beta block. Debería recibir un beta block, ¿ya? Y en todo caso, si no hay beta block, digoxina, ¿ya? Para control de frecuencia cardíaca. Bloqueador de la angiotensina, está recibiendo un YECA, así que no hay problema. Inhibidor directo de la renina, alisquiren. Es un nuevo fármaco, la alisquiren, es un inhibidor directo de la renina, pero aún no hay estudios que la autoricen su uso en ICC. Puede ser en hipertensión, sí, pero en ICC no. Introducción progresiva de un alfa-beta block adrenérgico. Mire, el carvedilol es un medicamento que disminuye la mortalidad, ¿cierto? Y es un alfa-beta block.
Pero si te hablan de alfa beta block es muy genérico, porque la betalol también es un alfa beta block y hay un par más de alfa beta blocks también que no son muy conocidos, pero que no reducen mortalidad y tampoco están indicados para en el uso en FA. Entonces no es una buena alternativa, ¿no? Resincronización ventricular, ese es el último eslabón también del tratamiento de la ICC y FA. Entonces lo que hay que hacer antes de cualquier cosa es mejorar el control de la frecuencia cardíaca. Ya un control estricto amerita este paciente, llevarlo a una frecuencia cardíaca menos de 80 y recuerden que la digoxina va a mejorar también eh, la contractilidad, ¿no? Neotrópico positivo. En la cardiopatía hipertensiva es cierto que, cardiopatía hipertensiva, ¿no? La cardiopatía hipertensiva lo que te da es disfunción diastólica, es decir, el ventrículo se hipertrofia y se relaja con dificultad. No hay un buen llenado ventricular. La relación EA se eleva por encima de 1 cuando se deteriora la función diastólica. La relación EA normal es por encima de 1. ¿Ya? O sea, eso es normal. La onda E es la máxima velocidad de flujo, la velocidad de flujo en el llenado rápido. Y la onda A es la velocidad de flujo en el llenado lento, o al final de la diástole. Eso siempre es mayor de 1 porque el llenado rápido, la velocidad del llenado rápido obviamente es mayor. Entonces eso es falso. No existe correlación entre el grado de hipertrofia ventricular y la gravedad de las arritmias. Eso es cierto más o menos, pero revisemos las otras claves, ¿ya? La fracción de eyección no se encuentra disminuida en la mayoría de hipertensos. Claro, en la mayoría de hipertensos no se encuentra disminuida, pero te están hablando de la cardiopatía hipertensiva. En la cardiopatía hipertensiva, la fracción de eyección más bien en la mayoría se encuentra disminuido. La mayoría de los fármacos antihipertensivos reducen las cifras tensionales, pero no la masa ventricular izquierda. La verdad es que la mayoría de fármacos antihipertensivos reducen la masa ventricular rápidamente incluso, si es que se trata tempranamente la presión. Los que más reducen la masa ventricular son los ARA2, seguidos por los beta block, seguidos por los YECA, seguidos por los diuréticos, y en los que menos reducen la masa ventricular izquierda son los beta block. Perdón, les dije, el orden es, no son los calcio antagonistas, el orden es ARA2, calcio antagonistas, YECA, diuréticos, beta block. Los diuréticos y los beta block son los que menos reducen masa ventricular izquierda. Los tres primeros los tres primeros son justamente los más potentes para reducir presión arterial, ¿no? Los ARA2, los calcio antagonistas y los YECA son los tres medicamentos más potentes para reducir presión arterial. Casi todos reducen masa ventricular izquierda, ¿no? Entonces, esto no es cierto. Lo que sí es cierto es que no existe correlación entre el grado de hipertrofia y la gravedad de las arritmias. Sí existe relación entre el grado de hipertrofia y la frecuencia de arritmias, pero no la gravedad. Puedes tener una hipertrofia leve y hacer una fibrilación ventricular, o el paciente puede tener una hipertrofia severa y no hace nada, pero sí con la frecuencia. A mayor hipertrofia ventricular, mayor riesgo de hacer una arritmia. Las arritmias se vuelven más frecuentes. Recuerden que cuando hay hipertrofia, la probabilidad de hacer reentrada de un circuito es mucho mayor y eso genera arritmia, ¿no? Taquiarritmia sobre todo. Entonces esa es la alternativa correcta. Dice acá, en caso de ICC con función sistólica deprimida, ¿están contraindicados los beta block? No, recuerden que lo que les dije hace rato, los fármacos que reducen mortalidad son en ICC con fracción de eyección preservada o fracción de eyección reducida, ¿ya? Los beta block están indicados, pues. Cuando un paciente con estenosis valvular mitral presenta un EKG con aumento del voltaje de la onda R en precordiales derechas y desviación del eje eléctrico a la derecha, nos sugiere. Tienes un paciente con estenosis mitral. Todos los pacientes con falla cardíaca izquierda de cualquier origen, sea hipertrofia, estenosis mitral, FA, etcétera, recuerda que la falla cardíaca izquierda lo que te produce es hipertensión postcapilar, lo que me decías, ¿cierto? Aumento de la presión postcapilar, que es aumento de la presión en cuña pulmonar, y eso de forma crónica lleva a modificaciones de la vasculatura pulmonar que terminan en hipertensión pulmonar. Y la hipertensión pulmonar
se cronifica y termina produciendo falla cardíaca derecha o cor pulmonar. Entonces, si tienes un paciente con estenosis mitral, tienes R en precordiales derechas. La R en B1, B2, B3 es pequeña, usualmente menos de 3 milímetros o menos de 3 cuadraditos, y va aumentando de forma progresiva. Un criterio de hipertrofia ventricular derecha es R más de 7 en B1, o sea, una R amplia, con gran amplitud o de mucho voltaje. Entonces, si tienes un paciente con estenosis mitral, voltaje alto de R en precordiales derechas, o sea, B1, B2, B3, y desviación del eje a la derecha, ya con eso tienes el diagnóstico. No tienes un paciente con cor pulmonar, probablemente secundario a una hipertensión pulmonar grave, ¿no? Es toda la secuencia, es la historia natural de un paciente con ICC, ¿no? Uno de los signos físicos no es esperable en caso típico de insuficiencia cardíaca congestiva. Acá solo tienen que recordar los criterios de Framingham, ¿no? Con eso responden la pregunta. Reflujo hepatoyugular, sí, es un criterio mayor incluso, ¿no? Edema bilateral de miembros inferiores, también. Acropaquia, los pacientes con ICC usualmente tienen acropaquia por cianosis de origen central, ¿no? Falla de bomba. Crepitantes en la oclusión pulmonar es un criterio mayor también de ICC. Sibilantes no está en ningún criterio de Framingham, ¿no? Puede haber sibilantes en un paciente con una insuficiencia cardíaca aguda severa, con disnea paroxística nocturna o edema agudo de pulmón, puede haber, pero no es típico de un paciente con ICC. Puede ser por asma, puede ser por EPOC. Entonces, una vez esperada la fase aguda del infarto, una vez superada la fase aguda del infarto de miocardio, la fase de prevención secundaria no es uno de los objetivos del tratamiento. Esto lo hemos ido mencionando a medida que hemos desarrollado esta clase. Interrumpir la progresión de la enfermedad coronaria, sí, pues si es fumador tiene que dejar de fumar, ¿no? Si es obeso tiene que bajar de peso, si tiene hipercolesterolemia hay que corregir colesterol. Prevenir muerte súbita y reinfarto, claro. Puede que el paciente quedó con una cicatriz muy grande que luego desarrolla una fibrilación ventricular y puede ser causa de muerte súbita. Ese paciente puede ser tributario de desfibrilador implantable. Controlar síntomas, si hizo ICC hay que controlar los síntomas. Si tiene angina hay que darle algo para controlar la angina. Estimular el remodelado ventricular, bueno, eso no. Recuerden que el remodelamiento cardíaco lo que lleva es a insuficiencia cardíaca crónica. Conseguir rehabilitación, sí, la funcional y laboral del paciente. Todo lo que los medicamentos que se dan es justamente para evitar el remodelado, ¿no? IECAS, ARA2, beta blocks, todo el objetivo de todo, de bloquear todos esos sistemas. Recuerda que estás bloqueando el sistema adrenérgico de aldosterona, el sistema adrenérgico, son para disminuir el remodelado ventricular. Paciente de 56 años, HTA-C9. Actualmente dice, en ese momento se evidenció un bloqueo rama izquierda y se inició tratamiento con un antagonista receptor de angiotensina con buen control tensional. Acude a la consulta por cardiología, refiere desde hace 3 meses episodios ocasionales de molestias torácicas, siempre al subir cuestas y que ceden al detener la marcha. O sea, el paciente tiene una angina de esfuerzo, ¿cierto? Tiene una angina de esfuerzo. Típico. El último de estos episodios sucedió hace 10 días. ¿Cuál de las siguientes pruebas cree recomendada para la detección de isquemia miocárdica en este paciente? Es un paciente crónico que tiene angina de esfuerzo. Todo paciente con angina, lo que hay que hacer para detectar isquemia miocárdica es reproducir la situación. Entonces lo que se hace es una prueba de esfuerzo. Una máquina trotadora. Y si el paciente, supongamos que es un paciente de 56 años, supongamos que no es 56 años, supongamos que es un paciente de 65 años, que además tiene artrosis de ambas rodillas, ¿no? Ese paciente no va a poder resistir los 7 o 10 minutos que dura la prueba de esfuerzo en la trotadora, ¿no? Y que se hace a distintos niveles. Entonces en ese paciente estaría indicado, por ejemplo, una gammagrafía con talio 201 y dipiridamol para detectar zonas de isquemia. El dipiridamol es un vasodilatador coronario que más o menos simula lo que produce el ejercicio en las coronarias cardíacas y se marca con talio. Eso se hace cuando el paciente no puede realizar la prueba de esfuerzo en el tapiz rodante, ¿no? Sería la alternativa D en este caso, porque ese paciente sí puede correr, ¿no? En términos de mortalidad,
¿Cuál de los siguientes beneficiaría menos de una coronariografía? O sea, de un intervencionismo coronario en todo caso. Un paciente de 50 años con angina de pequeño esfuerzo y disfunción severa de ventrículo izquierdo. Es un paciente que cuando se cambia de ropa le duele el pecho, se tiene angina. Ese paciente debe hacérsele una coronariografía para ver el estado de las coronarias. Quizá tenga obstrucción de la descendente anterior o del tronco principal, qué sé yo, ¿no? Pero debería hacerse, y es joven, 50 años. Dice, paciente 50 años con dolor posiblemente anginoso, refractario a tratamiento médico, en el que no se demuestra isquemia en test no invasivos. Entonces, un paciente anginoso, muchas veces de los test no invasivos, como la prueba de esfuerzo o el test con dipiridamol, no demuestran isquemia. Ese paciente debe hacerse una coronariografía, ¿no? Es tributario hacerse una coronariografía, pero el dolor es muy típico si la clínica es muy sugerente. Dice, paciente 50 años con angina de clase, no me da tipo de angina, alteraciones de la contractilidad segmentaria del ventrículo izquierdo. Todo paciente con hipocinesias regionales en una ecocardiografía, esas hipocinesias se asumen hasta no demostrar lo contrario, que son de origen isquémico. O sea, son zonas infartadas que actualmente son cicatrices y que tienen hipocinesia, ¿no? Entonces lo que está indicado es hacerle una coronariografía para ver el estado de las coronarias y si es tributario de stent o manejo quirúrgico. Por eso dice alteración de la contractilidad segmentaria. Es un pedacito del ventrículo que no se contrae, ¿no? O sea, no se contrae junto con el resto. Dice paciente 50 años sin angina, pero que va a ser sometido a cirugía de reposición valvular aórtica. Todo paciente que va a ser sometido a cirugía cardíaca, por protocolo, debe hacerse una coronariografía. Todo paciente. Si le vas a hacer una valvuloplastía mitral, aórtica, si le vas a hacer un bypass aortocoronario, todo paciente con cirugía que va a ser sometido a cirugía cardíaca, por protocolo siempre se hace una coronariografía. ¿Ya? Entonces, la mejor alternativa ahí es el paciente de 50 años en tratamiento médico por cardiopatía isquémica, que presenta angina ocasional a grandes esfuerzos, ¿no? Y fracción de eyección ventricular izquierda conservada. Debería también ese paciente ir a coronariografía, ¿no? Pero lo que te habla es en términos de mortalidad. El resto de pacientes tiene mucho mayor mortalidad que este paciente. Hombre de 45 años, asintomático, sin antecedentes clínicos de interés. En un EKG rutinario que por lo demás es normal, le descubren extrasístoles ventriculares frecuentes, todas de la misma morfología. Eso es lo que él decía, no son monomorfas. El ecocardiograma es normal y en la prueba de esfuerzo no se han detectado ni isquemia ni arritmias sostenidas. En otras palabras, es extrasístoles ventriculares en un paciente, en un corazón normal, ¿verdad? Extrasístoles ventriculares en un corazón normal. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Nada. El paciente con extrasístole ventricular en un corazón sano no se hace nada, así sean frecuentes, sean monomorfas, polimorfas, no se hace nada. Se no precisa tratamiento farmacológico, excepto que sean sintomáticas o que sean en el contexto de un infarto agudo de miocardio. Entonces, otro paciente, 41 años, sin antecedentes cardiológicos de interés, está previamente bien a las 11 de la noche, tiene un episodio de pérdida brusca de conciencia, que se sigue de parada cardiorrespiratoria, presenciada por su mujer, quien inicia maniobras de RCP. A la llegada del equipo de emergencia se documenta fibrilación ventricular que es revertida a ritmo sinusal mediante cardioversión eléctrica externa con recuperación de la conciencia unos minutos después. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? El paciente tuvo una FB, lo desfibrilaron, lo cardiovertieron eléctricamente. En nuestro medio, la causa más frecuente de muerte súbita de origen cardíaco es la presencia de un infarto miocardio, sí. La causa más frecuente de FB es IMA. La causa más frecuente de muerte súbita es IMA, por un infarto y una arritmia maligna. Y la causa de muerte más frecuente en un paciente con infarto agudo de miocardio es la fibrilación ventricular. ¿Ya? Como lo que le pasaba a ese tipo que fue a la maratón, ¿no? Muchos escucharon, le dio una fibrilación ventricular. Ese paciente tuvo una FB. ¿Ya? Y tuvo un infarto agudo de miocardio por lesión total de la descendente anterior. Le pusieron un stent, está de alta, en el REVA. Una vez recuperado el ritmo sinusal, el EKG puede mostrar alteraciones que sugieran la presencia de alteraciones genéticamente determinadas como un síndrome Brugada, un QT largo o miocardiopatía hipertrófica, sí. Son
Las causas de muerte súbita en corazón estructuralmente sano, ¿ya? El síndrome de Brugada es una canalopatía que tiene que ver con una alteración en el canal de sodio. El síndrome QT largo asienta en un corazón sano, es una causa de muerte súbita. El QT largo te puede llevar al desarrollo de torsades de Pointes. Por ejemplo, en este tipo de pacientes se debe ser muy cauto de utilizar ciertos medicamentos que prolongan el QT, ¿no? Como por ejemplo macrólidos, algunos antihistamínicos como la terfenadina que provocan prolongación del QT. Hay que ser muy cautos de usar esto. Alguien de ustedes podría tener un síndrome de QT largo y no saberlo, y de pronto toman eritromicina o acitromicina y pueden desarrollar un torsades de Pointes y una muerte súbita, ¿no? O un paciente con miocardiopatía hipertrófica, que la causa más frecuente de muerte en ellos es fibrilación ventricular. Entonces, en un paciente que tiene FB, una vez recuperado el ritmo sinusal, hay que hacerle un EKG de 12 derivaciones siempre, ¿no? Para determinar la probable causa. Lo más frecuente va a encontrar un IMA, ¿no? El síndrome de Brugada se asocia con presencia de mutaciones en el canal de sodio, sí, eso es una canalopatía. Presenta un EKG característico con bloqueo de rama derecha y elevación del ST. ¿Y la muerte súbita puede ser la primera manifestación? Sí. La muerte súbita puede ser la primera manifestación de síndrome de Brugada, ¿ya? Y lo típico es el pseudo bloqueo de rama derecha. El patrón típico de bloqueo de rama derecha en precordiales y elevación del ST en B1, B2, B3, ¿no? Y que es justo en las derivaciones donde se ve el bloqueo de rama derecha, ¿no? B1, B2, B3. Ese es el patrón típico del síndrome de Brugada. O sea, imagen de bloqueo de rama derecha y elevación de ST de B1 a B3. El síndrome QT largo se caracteriza por presencia de QT largo o QT prolongado en el EKG. Los pacientes pueden presentar episodios de síncope o muerte súbita, sí, debido a taquicardias ventriculares polimorfas, denominadas torsades de Pointes, lo que les decía hace un rato, ¿no? El QT largo es un predisponente para torsades de Pointes. ¿Y el tratamiento de elección es administración de beta bloqueantes? No. Esa también es pregunta de examen. El tratamiento de elección de la torsades de Pointes es sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio, ¿no? Se administra 1 o 2 gramos intravenoso STAT. Esa es pregunta de examen, ¿eh? Sulfato de magnesio. Entonces, esa es la pregunta, esa es la alternativa, ¿no? En la miocardiopatía hipertrófica, la muerte súbita aparece en reposo, sin relación con esfuerzos y debido a la presencia de una obstrucción de la salida de sangre al ventrículo izquierdo, sí. O sea, la muerte súbita en miocardiopatía hipertrófica puede aparecer mientras estás durmiendo, ¿no? El hecho de tener las cavidades hipertrofiadas condiciona que haya fenómeno de reentrada en cualquier momento en el ventrículo, no sea en reposo, durante el ejercicio o donde sea. Las alteraciones del EKG típicamente diagnósticas de la pericarditis aguda obligan a plantearse diagnóstico diferencial con las siguientes entidades clínicas, indique cuál. La pericarditis aguda típicamente te da supradesnivel del ST, pero a diferencia del infarto agudo de miocardio, el supradesnivel es cóncavo y no convexo. Y usualmente es en casi todas las derivaciones, ¿no? Derivaciones precordiales y derivaciones de los miembros. Es la elevación cóncava del ST. Así que si tienes elevación del ST, lo que te implica, lo que tienes que descartar es que no sea un IMA, ¿no? Hay IMAs atípicos que pueden presentarse con elevación del ST cóncavo. Entonces el diagnóstico diferencial es infarto agudo de miocardio. La tensión arterial. Dice, supone factor de riesgo solo si supera 140/90, es falso. Recuerden que el paciente con síndrome metabólico, el criterio es mayor de 130/85 y es un factor de riesgo. Permanece inalterado durante el día, la presión nunca permanece inalterada, ¿no? Eso es ilógico. Si el sujeto está tranquilo, o sea, oscila, siempre oscila. Si está alta es factor de riesgo mayor para desarrollo de insuficiencia cardíaca o ictus. Aunque el tabaco supone mucho mayor riesgo para estas dos patologías, no. Bajar la presión arterial diastólica en 6 a 8 milímetros de mercurio en un paciente hipertenso reduce el riesgo de ictus más o menos en 40-50%. O sea, es un montón, ¿verdad? Si tengas un paciente con presión basal 170 con 100, reduces la diastólica, sobre todo la diastólica, reduces la diastólica a 90 y ese paciente le redujiste el riesgo de ictus en más del 40%. El tabaco no supera eso, ¿no? Dice, está regulada exclusivamente por los riñones. Bueno, eso es falso, ¿no?
hay varios factores que regulan la presión. Mejora si se reduce el consumo de alcohol por debajo de 25-30 gramos, y pues lo que les decía, ¿no? Por debajo de 2 onzas en las mujeres y por debajo de 3 en los varones, ¿no? Se reduce el riesgo de cualquier cosa, es más, es beneficioso, ¿no? Reduce el riesgo de hipertensión, reduce el riesgo de enfermedad coronaria, etcétera, ¿no? La opción terapéutica más recomendada actualmente para el aneurisma de aorta abdominal de gran tamaño en pacientes de alto riesgo quirúrgico es. Esa pregunta es interesante porque el tratamiento del aneurisma de aorta abdominal en realidad depende de esto, ¿no? Del riesgo quirúrgico del paciente. Dependiendo de eso, o se reseca y se pone prótesis, o solamente se hace una endoprótesis. Pacientes con riesgo leve a moderado son tributarios de resección y prótesis de aorta. Paciente de alto riesgo quirúrgico puede no tolerar la cirugía y lo que está indicado ahí es tratamiento endovascular, ya con endoprótesis. Entonces, el paciente de 74 años de edad, sintomático, diagnosticado de estenosis valvular aórtica severa degenerativa, que conserva ritmo sinusal y la función ventricular izquierda dentro de parámetros normales. ¿Cuál cree usted que sería la actitud terapéutica correcta? Eso fue lo que les conté hace un rato, ¿no? Paciente con estenosis aórtica severa, sintomática, es quirúrgico sí o sí. Y la edad no es un determinante de cirugía. La edad no es un determinante de cirugía. La edad es un determinante de qué tipo de reemplazo valvular voy a hacerle, sí. A diferencia de la insuficiencia mitral, el tratamiento de elección de la estenosis aórtica es reemplazo valvular, con endoprótesis o con prótesis mecánica, ¿no? Y igual, la decisión de endoprótesis o prótesis mecánica va a depender de la edad, de la esperanza de vida del paciente y de la preferencia del paciente en algunos casos, ¿no? Si un paciente de 74 años, si es mayor de 65 años, lo que está indicado es bioprótesis, ¿no? Porque la esperanza de vida es baja. Bioprótesis. Entonces, lo que está indicado es sustitución valvular con prótesis biológica, ¿no? Evitar la anticoagulación oral. En relación